Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, el cual es el paso de las drogas a través de las membranas corporales. El equipo está conformado por Faredi Gordillo Arce y su servidor, Lucas Hernández Fernando. Para comenzar, necesitamos saber que los procesos que pasa un medicamento o una droga son varios, y para que éste pueda llegar al lugar donde tiene que actuar, tiene que pasar por diferentes tipos de procesos. Estos procesos van a ser los procesos metabólicos, que son donde se ingiere el medicamento o la droga y pasa por todos los procesos que tengan que ver con el metabolismo, la reducción, la oxidación. Entonces, al final, cuando se encuentra listo el porcentaje de medicamento, se va al torrente sanguíneo y este es el encargado de enviarlo directamente hacia las células, donde va a pasar su siguiente proceso, que van a ser el proceso de las membranas corporales. Estos van a actuar como una barrera biológica. Para saber el proceso que va a llevar la droga, el medicamento, necesitamos saber qué está compuesta la membrana. Y la membrana está compuesta principalmente por fosfolípidos y colesterol. Es importante mencionar que las proteínas incluidas en la membrana celular tienen varias funciones, entre las cuales sirven como canales de iones, receptores o transportadores, y muchas de estas proteínas son blancos para fármacos. Debido a su naturaleza lipoide, la membrana celular es bastante permeable a las sustancias solubles de las grasas, es decir, que permiten el paso libre de estas sustancias al interior de las células, como también la célula deja penetrar fácilmente el agua y otras pequeñas sustancias insolubles en las grasas o hidrosolubles, como la urea. Se ha puesto la membrana lipídica como poros o vías que permiten el paso de moléculas pequeñas, dimensiones solubles en los lípidos. Los medicamentos van a poder penetrar las membranas mediante dos tipos: los mecanismos de transporte pasivos y especializados, que comprenden el transporte activo, la difusión facilitada y la pinocitosis. Esto consiste en una breve explicación de los caracteres esenciales de estos medicamentos de transporte. Uno de los transportes a través de la membrana va a ser la difusión simple, que es la que voy a comenzar a continuación. Esta nos habla del transporte activo, que es la transferencia de una membrana de sustancias a través de una membrana a favor a una gradiente de concentración. Estas van a ser sustancias liposolubles, como las moléculas de bajo peso, hidrosolubles, que pueden atravesar las membranas corporales por difusión simple. Numerosas de estas moléculas pueden atravesar sin dificultad a la membrana, pero hay otras que por su composición no le es fácil hacerlo. El transporte de las sustancias a través de la membrana se realiza por movimientos de entrada y de salida de moléculas. La importancia de estos movimientos radica en la que permiten eliminar los desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Las células fueran capaces de realizar dicho transporte, el organismo no llevaría a cabo sus actividades vitales. Básicamente son dos tipos de transporte: el pasivo y el activo, cuya diferencia radica en el uso de energía y el gradiente de concentración. A continuación les hablaré sobre el transporte especializado, que además del movimiento pasivo de muchas sustancias a través de las membranas corporales, es necesario postular procesos más complejos para explicar el paso de muchas sustancias, medicamentos, como lo son el transporte activo, difusión facilitada y la pinocitosis. Empezaremos primeramente hablando del transporte activo, que es el que requiere canales de proteína y gasto energético. El transporte activo, como ya mencionaba, requiere del aporte de energía y puede ser llevado a cabo en contra de un gradiente de concentración. El transporte activo parece estar limitado a fármacos estructuralmente análogos a sustancias endógenas, las cuales pueden ser iones, vitaminas, azúcares, aminoácidos, y estos fármacos pueden absorberse en regiones específicas en el intestino delgado. La difusión facilitada. Con la molécula en la parte externa de la membrana celular y que el complejo transportador sustrato difunde con rapidez a través de la membrana, liberando el sustrato en la superficie interna de la membrana.
Los sistemas de transporte especializados pueden funcionar de manera puramente pasiva en función de un gradiente de concentración o gradiente electroquímico. Por ejemplo, la glucosa que pasa o atravesó de las vellosidades intestinales y del epitelio del tubo renal. Estos procesos no implican consumo energético, pero son específicos y saturables, además de que pueden suceder fenómenos de competición que se explica por la presencia de otras sustancias, que al igual del sustrato en cuestión, pueden también combinarse con el portador y ocasionar una inhibición del transporte del sustrato. La pinocitosis consiste en el englobamiento de una sustancia a través de la membrana celular para formar pequeñas vesículas en el interior de la célula. Las células capturan el líquido o partículas. La membrana celular se imagina, rodea el líquido o la partícula y vuelve a fusionarse, lo que da lugar a la formación de una pequeña vesícula que se desprende de la membrana y pasa al interior de la célula. Es preciso el aporte de energía y probablemente la pinocitosis desempeña un papel menor en el transporte de fármacos, con excepción de los fármacos de naturaleza proteica.